Que no te quepa ninguna duda. En una conversación de tontos, el tonto gana, porque tiene más experiencia que tú. Si esto te ha pasado alguna vez y te vas a encontrar en alguna situación similar en el futuro y quieres saber cómo argumentar, quédate en este vídeo, porque vamos a seguir hablando de procesos cognitivos típicos de los sesgos. Vamos a ello. Mirar, los rasgos de una conversación de tontos, pues es que en esa conversación desde luego suele haber un descontrol emocional, hay una parte emocional altísima. Hay argumentaciones por parte del otro o por parte de varios que están fuera de toda lógica normal, donde no se busca una solución en esas conversaciones, sino que lo que se busca es la confrontación. Además, en este tipo de conversaciones, normalmente el tonto no está solo, sino que tiene a su alrededor un conjunto de personas pues, que parece que lo apoyan y parece que lo aupan y le dan energía en esa conversación. Una conversación de tontos, lo normal no es discutir por una opinión, sino discutir por una creencia. Ahí estamos hablando de cosas complicadas. Típicas conversaciones de tontos son temas de política, temas de fútbol, temas de religión. Suele ser sobre un recuerdo o suele ser sobre la verdad. Esas son conversaciones de tontos y que tenemos que ser conscientes de ellas. Cuando ya te ves metido en una conversación de este tipo, pues te das cuenta de que no tenías que haber entrado. Pero sin embargo ya estás liado, ya estás dentro de esa conversación y la primera opción que tenemos que hacer, bueno, tenemos dos opciones. Prioridad 1 sería salir a toda costa de esa conversación. Y la prioridad número 2, pues si ya estás metido y no sabes cómo salir, pues entonces lo que tendremos que hacer es argumentar, pero con unas técnicas adecuadas para que por lo menos la conversación vaya en el sentido que yo quiero. Por lo tanto, el primer hecho que nos tenemos que dar cuenta es ser consciente de que estamos en una conversación de tontos, con las características que os las he dado antes. Si soy consciente de que estamos metidos en esa conversación, prioridad 1, salir. Prioridad 2, no he podido salir. Ahora lo que tengo que hacer es quedarme y argumentar. Bien, en esa prioridad 1, aquí os tiene que quedar claro un concepto. Cuando estamos metidos en una conversación de tontos, la prioridad es ser feliz y no llevar razón. Por lo tanto, hay que intentar salir. Repito, prioridad, ser feliz aunque no llevemos la razón. Por lo tanto, tenemos que salir de esa conversación. Bueno, aquí no descubro nada nuevo y aquí hay poco de cognición y de procesos mentales de lo que os voy a decir ahora mismo. Porque para salir de esa conversación, pues uno se hace el sordo. Oye, no le he oído como el que no quiere la cosa y me voy yendo. La segunda técnica es hacerse el tonto. La verdad es que ese tema político no lo conozco y no voy a meterme en conversaciones que no controlo, ¿no? Por lo tanto, o te haces el sordo, te haces el tonto y te vas, fingir que has visto a alguien, lo dices y te largas, o bien, por ejemplo, utilizamos técnicas típicas, falsa llamada por el móvil o tengo que ir al baño y no vuelvo. Bueno, aquí no hay nada que descubrir. Simplemente has sido consciente de que esa conversación es una conversación de tontos, donde toda la probabilidad es que el tonto gane y tu prioridad es huir, salir de ahí. No tienes nada que ganar y tienes mucho que perder. Ahora bien, si no te has podido ir, pues la verdad es que estás jodido, ¿vale? Porque tienes una situación complicada, pero bueno, el mundo es de los valientes, así que no has podido salir airoso de esa conversación, estás inmerso en ella y hay que lucharla. Vale, pues la primera técnica que te voy a comentar es la técnica de la acotación. En una conversación de tontos, el tonto sabe muy bien que la ambigüedad es su terreno de batalla, es donde se mueve muy bien. Entonces, por lo tanto, tu prioridad es acotar el punto que se está discutiendo o debatiendo en ese momento. Por ejemplo, con preguntas del tipo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Uno hace ese tipo de preguntas, pues entonces intentas acotar y delimitar cuál es el objeto que estamos debatiendo. El tonto intentará diluirse, intentará ser ambiguo, intentará no ser específico. Y a ti te interesa justamente lo contrario, delimitar muy bien de qué estamos hablando. Una vez que hemos delimitado bien el tema, para que no se nos vaya por las ramas, pues la segunda técnica que deberías emplear es lo que se conoce como la mayéutica, es decir, la realización de preguntas abiertas para buscar un conocimiento detrás de esas preguntas. Por ejemplo,
Estas preguntas podemos utilizarlas para generar duda. Utiliza preguntas que generen duda, porque en la incomodidad de la duda, es decir, que la verdad los argumentos no se los damos nosotros al tonto, sino lo que le intentamos hacer son preguntas abiertas para que vaya generándose la duda de que diga: "Hey, quizás esto no lo tenía yo del todo armado, ¿no? Quizás no tenía bien la argumentación". Entonces, generamos duda, en esa duda se le genera esfuerzo cognitivo al cual tiene que aplicar energía y lo mejor que nos puede pasar es que se agote. Pero bueno, si no se agota, pues nosotros tenemos que establecer, y esto es así, tenemos que hacer preguntas sinceras donde estamos realmente interesados en descubrir más conocimiento. Por ejemplo, estamos hablando en una conversación de tontos y estamos hablando de política, pues preguntas abiertas del tipo: ¿te has leído el programa político de este partido? ¿Qué dice exactamente ese programa de la ocupación? Si estamos hablando de ocupación. Oye, ¿te has leído también el tema de la Constitución? ¿Te has leído donde habla de la importancia que tiene que tener los bienes privados para conservar el orden dentro de nuestra sociedad? Quizás no con estas palabras, ¿vale? Porque si empezamos a utilizar palabras demasiado complejas, entonces el tonto se nos va a dar cuenta y tenemos lío, ¿vale? No, sinceramente hacemos preguntas abiertas. Preguntas abiertas donde lo que estamos intentando es generar la duda en su argumentación, pero que esa duda tiene que ser descubierta por él, no por nosotros. Él, a la hora de realizar preguntas abiertas, se tiene que ir dando cuenta de que no tiene todos los puntos completamente claros. Y hacemos preguntas y nos interesamos, y nos interesamos de verdad, porque nos interesa hacer un debate sincero. Y tiene que estar ahí en la sinceridad para poder enmascarar que estamos utilizando una técnica que es la de la mayéutica. Por lo tanto, nos interesamos por el problema, nos interesamos por él, le hacemos preguntas abiertas e intentamos que se vaya explicando y que nos vaya dando razonamientos en ese sentido. También es interesante generar preguntas abiertas para buscar detalles. Acordaros que una forma de manipulación es la polarización, buscar la simplicidad. Entonces, si estamos hablando de políticas, izquierda-derecha, si estamos hablando de fútbol, Madrid-Barcelona, si estamos hablando de cualquier cosa, el tonto buscará la polarización y huirá de los detalles, porque es en los detalles donde se esconde la mayoría de las veces del razonamiento. A esos detalles son los que nosotros tenemos que incidir. Es decir, tenemos que utilizar preguntas abiertas, como os decía antes, para generar la duda de su argumentación, pero también utilizar preguntas abiertas para buscar detalles, porque en esos detalles es donde estará el equilibrio y donde nosotros podemos ir acercándonos a una discusión, a un debate que tenga un buen fin. Por lo tanto, aquí no tenemos que utilizar el argumento de que la vida no es en blanco y negro, la vida es en color, hay muchos puntos intermedios, hay muchos detalles, y en ocasiones, cuando ya le estás preguntando por los detalles de algo, pues entonces posiblemente compartirás algunos de esos detalles. Bueno, déjaselo saber. Oye, ese detalle sí que estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el todo y seguimos argumentando, pero con ese detalle sí que estoy de acuerdo contigo. Cuando hacemos esto, le estamos dando transparencia, le estamos dando sinceridad y le estamos dando cercanía. Le estamos haciendo ver de que hay ciertas cosas de que no es que ceda, que también podría ser, sino simplemente que en eso en concreto, en eso en particular sí que estoy de acuerdo. Y esto rebaja la tensión. Y es que cuando estamos en una conversación de tontos, el control emocional es clave. Tenemos que controlar la respiración. Tenemos que intentar no subir el volumen. Él no tiene miedo a gritar, pero nosotros sí. Él no tiene miedo a generar espectáculo, pero a lo mejor a mí no me interesa generar espectáculo. Por lo tanto, yo intento control emocional, bajo el volumen. Por supuesto, no entras en descalificaciones. El tonto sabe descalificar mucho mejor que tú y lo hace con mucha más naturalidad, soberbia y rapidez. Por lo tanto, no entres en descalificaciones, se va a ver atacado. Recuerda
que posiblemente en algunos casos, en algunas conversaciones de tontos, lo que estamos intentando argumentar, debatir, es una creencia de él. Entonces, cuando atacamos esa creencia o descalificamos esa creencia, estás descalificando a él, porque ha hecho de su creencia su identidad. ¿Bien? Entonces, no entres en descalificaciones porque se va a ver atacado y él sabe descalificar mucho mejor que tú. No entres en el juego de atacar porque él quiere y tú no. Por lo tanto, control emocional, bajamos el volumen, mantenemos la calma, mantenemos la respiración, no descalificamos porque se vería atacado y no le atacamos porque él sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. Entonces ya hemos visto que las preguntas abiertas son importantes y que el control emocional es importantísimo. Ahora, otra técnica, la falacia de la negación. Algo habitual en una conversación de tontos es que te asigne una afirmación que tú no has hecho. Pero que no hacer, que yo no lo mencione, no significa que esté en contra. Simplemente que no he tenido la oportunidad de hacerlo. El tonto va a buscar afirmaciones en ti que tú no has dado. Falacia en la negación. Que yo no lo haya mencionado no significa que no esté en contra. O que esté en contra. Simplemente no ha salido en el debate. Yo no he dicho eso. Todavía no ha salido en el debate. Él va a intentar buscar estas formas. Si estamos en una conversación de tontos de un recuerdo, y esto es muy habitual, esto pasó así, que no, que esto pasó de otra forma, lo primero que tenemos que entender es que los recuerdos no representan la verdad de los hechos que ocurrieron en el pasado. En los recuerdos, y conforme más tiempo pasa, hay trozos de ese recuerdo que están confusos o directamente que ni siquiera existen. Y cada vez que evocamos un recuerdo, cada vez que intentamos recordarlo, esos huecos que no existen en el recuerdo, los rellenamos con cosas. ¿Con qué cosas? Pues depende de cómo tengas el día. Así de claro. Depende de tus emociones, depende de ese momento en el que te encuentres en ese momento, pues me empezarás a meter en los espacios en blanco, empezarás a meter recuerdos positivos si ese día está siendo bueno para ti, o partes negativas si el día de hoy está siendo malo para ti. Por lo tanto, los recuerdos están troceados, no se recuerdan de forma completa y lo que hacemos al recordarlos es introducir relleno. Por ejemplo, estuve en un concierto de Chayanne hace 6 años y creo que ocurrió esto, que tuve un problema contigo porque me fuiste a dar la copa pero me la tiraste, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero no ocurrió así porque no tocó esa canción, tal. Es que no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué le tenemos que decir al tonto? Pues tal vez no lo recuerdes como yo lo estoy recordando, porque los recuerdos no están completos. ¿Y si hablamos con alguien que estuviese allí con nosotros y que nos diga cómo lo recuerda él? Algo así parecido le tenemos que decir, porque ya os digo, la gran parte o una conversación muy de tontos es hablar de un recuerdo, si es que no lo tenemos completo, pero tanto ni él ni yo, no lo tenemos completo ninguno, lo hemos ido rellenando. No vamos a llegar a un punto de encuentro. Otra cuestión típica de conversación de tontos es hablar de la verdad. No, es que esto es una verdad. Ahí tenemos que tener claro nosotros que la verdad es siempre interpretada. El conocimiento que nosotros tenemos de algo es un conocimiento interpretado. Hace poco os ponía un vídeo de la realidad no existe. Y es así. Es decir, no vemos, por ejemplo, todos los colores, no escuchamos todas las frecuencias de sonido. Es decir, hay muchas cosas que se nos escapan a nuestra percepción. Incluso de aquella percepción que sí que vemos y escuchamos o tocamos, cada uno de nosotros lo interpreta de forma distinta. Una conversación de tontos típica puede ser: esto está muy frío. Pero muy frío, poco frío, exageradamente helado o templado. ¿Qué sentido tiene esa conversación? En esa conversación del tonto, el tonto te va a ganar. Entonces, aquí nosotros tenemos que asumir que toda verdad es interpretada. Está subjetivamente interpretada por nosotros mismos. Claro, aquí como se lo decimos y se lo explicamos. Primero, nosotros somos conscientes de eso, ¿vale? De que yo no tengo la verdad absoluta de nada. De lo que tengo es una interpretación. Entonces lo que le podemos decir es: oye, a lo que tú le llamas verdad estás interpretando y estás cogiendo una perspectiva
que yo no comparto. No te estoy diciendo que no pasara. Lo que te estoy diciendo es que lo que pasó yo lo interpreto de una forma distinta. Tenemos interpretaciones distintas a algo que ocurrió y ahí es difícil ponerse de acuerdo. No confrontes, no tienes nada que hacer. Y si has conseguido algo en esa conversación de tontos, si has conseguido algo, eh, termina y sal. Sal de la conversación, vete. Primero, no esperes reconocimiento. Cuando uno está esperando reconocimiento de alguien, le está dando poder a ese alguien. Que no se te ocurra esperar reconocimiento. ¿Has terminado la conversación? Genial. Me da igual si has conseguido convencerle en algo o no convencerle en algo. Se termina la conversación, vete. Sal de ahí. No esperes ese reconocimiento y, por supuesto, no muestres, en caso de que hayas conseguido algo, por muy pequeño que haya sido, no muestres satisfacción. Lárgate. Fuera. Has utilizado todas las técnicas que han sido posibles. Has utilizado la falacia de la negación, has utilizado la evocación del recuerdo, has utilizado la interpretación de la realidad, has utilizado la mayéutica, has acotado bien el problema, has hecho todo lo que tenías que ser, has sido consciente de que estabas en una conversación de tontos. Has terminado, vete. No tienes nada que ganar y tienes mucho que perder. Por lo tanto, como reflexión última, no entres en conversaciones del tonto. El tonto gana, por experiencia. Ya está. Primera prioridad, huir, salir. Si no puedes, sé consciente de que estás ahí metido e intenta controlar tus emociones y aplicar las técnicas que hemos visto aquí. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, algo más distinto, oye, pues déjame un comentario, suscríbete, dame un like y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.